No hay características que sean concernientes a todos los manifiestos artísticos. Podemos decir que el manifiesto es una declaración escrita de un individuo o grupo donde se expone un programa y los postulados centrales de una nueva concepción en materia de arte o política. En el caso del manifiesto artístico busca generar controversia a través del planteamiento novedoso del tipo rupturista, respecto de las diversas corrientes estéticas imperantes al momento de su publicación. El auge de los manifiestos artísticos se da a principios del siglo XX. La diversidad de manifiestos demuestra que intentan responder a diferentes órdenes de necesidad. Con respecto a las funciones, poner sobre la escena a un sujeto, que muchas veces es plural, va a ser el titular de un mecanismo de apropiación en el sentido en que los manifiestos artísticos toman recursos, vocabularios e ideas de la ciencia, la religión y la política. Un manifiesto es una intervención y sus efectos están destinados a provocar una situación determinada. Es una forma de escribir y hacer pública esa herramienta que busca provocar. También busca sentar una posición y una oposición que muchas veces trata de generar un escándalo o poner un determinado dogma en escena. Generalmente se lo ve como un préstamo de manifiesto político, sin embargo el arte genera sus propias políticas demostrando sus necesidades. Redefine en clave propia la cultura universal. El manifiesto futurista fue escrito por Filippo Marinetti en 1909 y publicado en el diario parisino Le Figaro. Es un texto de gran repercusión y muestra cómo el arte, el que genera y propone un disturbio sociopolítico que coinciden con un cambio de percepción. Los futuristas van a estar en contra de los academicismos tradicionales, de las instituciones, de la moral cristiana, pero van a estar seducidos por la modernidad capitalista. La proclama es un arma que acompaña a la producción artística en todos momentos, da cuenta de un posicionamiento y una tarea colectiva. Es la expresión clara, explícita de un programa. Está mostrando el posicionamiento colectivo. Percibimos en estas palabras una adhesión a la utopía de la técnica, que demuestran que el progreso tecnológico es bueno para la sociedad. Observamos una ruptura con el pasado y la plenitud del hoy. Es la época de la paz armada, albores de la Primera Guerra Mundial. El futurismo reunifica el valor, la violencia, es una suerte de estatización bestial de la política. El movimiento en su mayor parte va a terminar siendo uno de los principales asesores de Mussolini. Lo que los atrapa del fascismo es la desconsideración de lo débil, lo va a apoyar en contra toda manifestación de izquierda. Así la vanguardia estética va a coincidir con la vanguardia política. Quiere el advenimiento del mundo nuevo. El dadaísmo escrito por Tristan Tzara. Aquí no hay una explicación del programa, tiene una tendencia anarquista, están en contra de todo. Inventan palabras para provocar al lector. Además de la invención de palabras a una incoherencia de frases y exaltación de lo irracional en la carencia de sistematicidad, lógica y coherencia. Observamos ese estar en contra de los sistemas. Hay un carácter asistemático, antirracional. Proclamación de un relativismo en todo. Hay una exaltación de la libertad, que el artista pueda incorporar elemento de su vida en la obra. Hay valorización del azar y el relativismo. Se consolidó en Suiza. Desarrollo, una respuesta ante la sinrazón que había dejado la guerra, un tipo de abstracción geométrica ordenada minimalista y distanciada del ámbito de lo emocional. Los constructivistas rusos, rechazaban la consideración de abstractos. Su objetivo era construir una nueva realidad. El movimiento se escindió en dos secciones, el productivismo que estuvo liderado por Vladimir Tatlin, y otra que se denominó realismo que rechaza todo lo anecdótico y favorece las formas reales y procesos relacionados con la materia-energía, renuncia al color, a la línea, al volumen y la masa. Fueron pioneros en la utilización de plásticos que dejan pasar la luz. El manifiesto del realismo fue redactado por Naum Gabo y Antoine Pesner, ambos llegaron desde la ciencia al arte. El manifiesto se imprimió en la imprenta estatal y se pegó en toda la capital. Estos hermanos fueron formados en la Escuela Estatal Artística Bolchevique. Es el manifiesto más organizado. En cuanto a los estados de ánimo de los artistas vemos un estado de confianza y optimismo marcado en los futuristas, un desasosiego y malestar en los dadaístas y la necesidad de restituir un orden perdido en los realistas. Se observa una toma del lenguaje de los futuristas, lo recomponen con un claro lenguaje cientificista. Se pone en evidencia en cómo los manifiestos toman lenguajes de otros ámbitos de la realidad. Hay una clara alusión de llevar el arte a la vida en todos los espacios en los que se desenvuelve el ser humano. El arte se debe mezclar en el hacer de las personas. El manifiesto antropófago es latinoamericano, que acompañó al modernismo en Brasil.
Se publicó en la revista Antropofagia, que va a ser el vehículo de difusión del movimiento modernista brasileño, que se propone repensar la dependencia cultural de Brasil. La antropofagia va a emerger como elemento positivo que va a recuperar la voz del indígena como un nuevo concepto del istmo que le asigne un nuevo rol. No surge en un contacto directo con la realidad. La antropofagia era parte de la historia de Brasil. Las culturas tribales se mantenían aparte del Estado nacional. El poeta brasilero, Oswaldo de Andrade, no buscó un pillaje cultural ni exótico, sino que se trató de una búsqueda y revalorización de lo propio. Uno de los objetivos del manifiesto es ofrecer una nueva mirada al concepto de antropofagia mal visto por los europeos en la época de la conquista. Redefinición de la antropofagia. Defiende una función productiva del canibalismo. Tiene un carácter asistemático. Se percibe una cultura brasilera y una revalorización de lo propio, de la cultura tupi. Las formas de revalorización de lo propio es el tratamiento autóctono que se le da a la religión. La cultura brasileña necesita un Cristo amazónico y por eso nace en una ciudad de marcada influencia india como Belén del Pará. El manifiesto intentó buscar la cultura brasileña en un nuevo lugar dentro de la Constitución Mundial. El manifiesto entonces recupera la identidad nacional brasileña que estaría fundada en el origen indio y que persistiría. Fue realmente esa identidad ha sufrido la coerción de un modelo político y cultural expresado en el patriarcado, y la nueva instancia superadora que pretende instaurar la vanguardia es que el brasileño ha podido resolver su identidad nacional y política a través de la restauración del matriarcado y que utiliza la tradición occidental según sus necesidades. Malarro fue un pintor argentino que se formó en la Academia Estímulo de Bellas Artes en Europa, principalmente en París entre 1895 y 1901. Así va a entrar en contacto con el impresionismo y a su vuelta al país va a realizar su primera exposición en la Galería Whitcomb. Se lo considera como un pionero del impresionismo en la historia del arte argentino y se le ha dado un lugar destacado dentro del proceso de modernización del campo artístico. Sin embargo, la historiografía tradicional lo consideró durante mucho tiempo como un pintor maldito que permanentemente debió luchar contra un ambiente adverso. En los últimos años se ha modificado esta postura con un trabajo de Miguel Ángel Muñoz que contribuyó a modificar esta visión en un artículo titulado De pinceles y bigotes, la pintura de Martín Maslargo y la crítica de su época. Muñoz señala que la pintura de Malarro fue bien recibida por el público y la crítica. En realidad, en el naciente campo artístico argentino este pintor no despertaba simpatías por su actividad periodística y pedagógica. Su reforma de la enseñanza, el dibujo y sus críticas a la academia no eran bien recibidas por los artistas que comenzaban a ocupar espacios institucionales. Por eso, dice Muñoz, es preciso diferenciar la obra de la persona del artista. Los pinceles del bigote. Nos encontramos con una crítica a la educación estética, el momento que se basaba en la reproducción de obras de arte y en una apelación a la sensibilidad del niño, despertar la sensibilidad del niño en lo que lo rodea. Es un discurso muy novedoso para la época, ya que está criticando la enseñanza basada en copias de otros cuadros, proponiendo un nuevo método. Dentro de las vanguardias argentinas, el texto de Martín Fierro es un texto fundacional para estas. Circuló por primera vez en forma de volante. Su autor es Oliverio Girondo. Es considerado como uno de los principales introductores de la modernidad en el lenguaje. El nombre es un homenaje a una estrofa de Martín Fierro en donde se resalta la independencia de opinión y la separación respecto de la tradición. El surgimiento de las primeras vanguardias a las que acompaña este manifiesto se inscribe en Argentina en un período de cierta prosperidad económica, aunque de injusticias sociales, de estabilidad política y una gran expansión y desarrollo cultural que se durante las presidencias radicales. Es evidente que emula el terror provocativo de los manifiestos europeos si observamos un tinte del manifiesto futurista. No observamos el tono rupturista que está presente en este manifiesto futurista ni en los otros manifiestos europeos. Nos encontramos con la expresión del objetivo de revitalizar la cultura nacional identificada con la ciudad moderna. Hay una búsqueda de nuevas formas, nuevos medios expresivos, una nueva sensibilidad y una nueva comprensión que fueran capaces de marcar una diferencia cultural. En las vanguardias latinoamericanas hay una revalorización de lo propio que no implica un rechazo. Diana Drexler ha señalado que esta intención rupturista no estuvo presente en las vanguardias argentinas debido a que no nos encontramos a comienzo de la década del 20 con un campo artístico lo suficientemente consolidado, fuerte, y por lo tanto las vanguardias van a operar a fisurar pero no quebrar como en el caso europeo.